Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada e nos próximos minutos vamos falar con Pablo Casanueva, cineasta, fotógrafo, observador y recopilador de la memoria como forma viva de la realidad, un contador de historias a través de las imágenes y de la lengua que le generó. Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar posao. Hola Pablo, muy bien llegado a Nayuri. Gracias, Pablo. Bien hallado. Bueno, Pablo, yo creo que el tónome digamos, non lle extraño en el mundo, digamos, de la cinefilia en Asturias, también de toda la gente que se interesa por tanto la nuestra historia, la nuestra cultura, y el tuyo fue un nome que se dio a conocer bien luego, en esas mocedades que a veces, digamos, que tienen esos pecados de los que después nos arrepentimos. Tú dístete a conocer con un proyecto ambicioso en su día como fue Bernabé, ¿no? Que además eres muy, no sé si tenéis como 16 o 17 años. 17, sí. 17. ¿Y cómo consideres ese proyecto ya visto ahora desde la distancia? Pues como un atrevimiento con muy poca consciencia, ¿no? De facelo. Diómelo precisamente esa edad, ¿no? El atrevimiento a facelo y la inconsciencia también. Pues la verdad que fue un proyecto precioso y que de alguna manera, bueno, construyó el futuro personal mío en torno al cine, porque, bueno, supuso de aquí importante, ¿no? Tuvimos una recepción con Bernabé que nunca pensamos que íbamos a tener, y entonces hízome tomar contacto con presentaciones, con la respuesta del público, pues de una forma muy primeriza, y sin duda, bueno, y fue algo muy positivo. Y también me imagino con la necesidad de cualquier creador también de crearse o de formarse, digamos, como tal o hacia lo que tú querías hacer, me imagino, en una edad que a veces en la vida hay un poco como de encrucillada de caminos. Tú la vocación de contar historias a través de las imágenes, esa tenías la ya de, digamos, ya de algo que viste bien pronto, como una necesidad para ti de expresión? O de... Una vocación por el cine, no diría que la tuve o incluso que la tengo, pero sí una vocación por contar historias, bien sea a través de la fotografía, del cine, de otras formas, ¿no? Lo que sí recuerdo a veces y el estar jugando con los Playmobiles y pedí a mi padre que hiciera unas semillas de determinadas escenas, porque yo quería como que eso contara una historia, ¿no? Pero non era consciente de que eso era una película. E topeles non fai mucho e bueno, hai da que, pero non foi moi consciente de que el cine, bueno, pues iba a ser importante na miña vida. Porque tú eres, vamos, eso, igual que cuando los escritores son antes que nada lectores, eres un espectador, digamos, ávido ya dende rapaz. Un espectador non, pero sí un escuchante. Escuchante de historias, sí, ¿no? Eso sí. Sí me presta a escuchar mucho a la xente, estar atento a como fala la xente, a que cuenten, pero non soy un cinéfilo moi vamos, dende moi mozo. Agora sí, agora aprendo mucho con muchas películas, pero cuando fice Bernabé podía contarles con los dedos de la mano, yo creo. Pero sí estaba esa necesidad, me imagino. Eso, el entorno, tú naciste en Ribesella, criástete allá en Ardines, imagino que en esos tiempos, incluso para alguien de la tu generación, la gente mayor y tal, todavía contaba historias o todavía contaba la su historia, ¿no? Ahí en los espacios públicos, en el Chigre, en el pueblo, la gente cercano. Todo eso, ¿cómo descubriste que ahí había también un filón del que tirar y que podía explicar también la realidad presente? Tengo claro que la habéme criado en Ribesella, en un pueblo pequeño, o en Ardines todavía, bueno, una aldea. Bueno, condicionó sin duda la mi manera de ver el mundo, ¿no? Y de relacionarme con él personalmente y a través de la obra también. Tienes contacto con mucha xente,
contacto cercano, diario, que en unha ciudad non lle tan normal. El falar con el vecín, con la vecina, con los guajes de la toquinta, con muchos de ellos y con los mayores, con los más pequeños, ¿no? Es una ciudad non se da tanto y sin duda condicionóme mucho. Yo tengo un hermano, Iván, que me saca 12 años, entonces, bueno, tenemos mucha distancia y digamos que la mi infancia en aldea estaba bastante solo y eso fízome, bueno, pues poner quizás la orella. Y de hecho sigo haciéndolo. Y vamos, y siempre con la tofa herramienta, digamos, tanto expresiva como de comunicación, d'avezu y tal, y la lengua asturiana. En ese entorno, ¿y era también un elemento vivo de comunicación de la gente? Sí, sin duda, sí. En casa falabas en asturiano y en el entorno. Lógicamente, na miña casa non era un espacio... Sí, era un espacio sensible a la lengua asturiana, pero non era un espacio onde estaba moi presente el activismo, por exemplo, ¿no? Por embargo, en Ribesella sí que hai xente como, bueno, está Xandro Martino, Xusnel Estrada, el grupo Corqueu, bueno, colectivos e xente que sí traballaron mucho por la nosa lengua e que yo tenía cerca e que eso imagino que condicionó tamén la miña mirada hacia el uso del noso idioma. Yo acuérdome de estar en el prado de casa y de ser consciente de que se falaba otra cosa que non era la que salía en los medios de comunicación o la que daban na escuela, ¿no? Y era viendo un páxaro y quedame pensando, hai xente que diz pájaro, hai gente que diz pájaro e hai xente que diz páxaro. Y pensé, pero ¿quién son los que dicen páxaro? Y veníme a la cabeza mi abuela y mi tío Vicente, el mío padrín, y entamar ahí a ser consciente, ¿no? Que hay un proceso pero interesante que yo tengo muy grabado. Y aí, además, un concello onde se xunten, digamos, eso, por un lado, la cultura campesina y sobre todo de impronta ganadera de todo el oriente asturiano, con la cultura marinera, ¿no?, del mundo del mar muy presente todavía na vida cotidiana de la villa, ¿no?, y de la xente de allí. Eso también resultó, digamos, particularmente suxestivo a la hora de explicar, o sea, que parece que vivimos en un mundo eso, urbanizado en Asturias, donde predomina, digamos, esa todavía la huelga de lo industrial, ahora pues de la industria ya más tecnológica o de otro tipo de cosas, pero que parece que sigue marcando ese devenir que siente que se vivió y se crió en entornos ayunxados un poco del centro, siguen presentes esas otras culturas. ¿A ti eso cómo lo viviste o cómo lo vivías tú? Sí, para ser un concello tan pequeño, son 12 kilómetros, a la llarga danse muchas realidades y ninguna es la que normalmente solemos atribuir a Asturias de la minería o la industria, ¿no? En este caso combínense la mar y el medio rural, ¿no?, la aldea. Y a la vez, desde principios del siglo XX, pues una burguesía desde Madrid principalmente y algo tamén dende aquí, dende Ueu, que foi comprando e trayendo xente de la súa clase social, ministros, marqueses, bueno, construyendo de alguna manera tamén unha parte de la identidad del pueblo e que traían cosas bones, cosas males e que construían un poquitín la identidad de Ribesella que de alguna manera entamamos sirviendo a esa xente e seguimos facéndolo, no tanto a esa xente, pero sí a un turismo. Agora ya somos camareros todos, de alguna manera. Yo por suerte tengo la suerte eso de estar un pouco distanciado de ese mundo en el que la mi generación está trabajando continuamente, de camareros y de empresas de aventura. Canoes y descensos del Sella y todo este tema. Entonces, pero bueno, toda esa realidad, ese mecigallo de realidad cultural, confeccionó mucho la mi mirada. Lingüísticamente también y un concello interesante, danse dos isogloses, el paso entre el asturiano, el dialecto oriental y el central, y pasamos de cuerres de decir las jabas, de cuerres a Torre les Javes y de Torre a Carabia les Faves, ¿no? Y en 12 kilómetros.
pues sí, una bellura, una riqueza que una llalga. Cierto, y en la propia villa también, digamos eso, en los últimos medio siglo, también vivió, me imagino, un fenómeno común a otras villas de Asturias, que fue también el que una parte de la población, digamos, rural, afincóse en la villa, en barrios populares, que también marcaron, digamos, esa impronta. Tú tienes uno de estos trabajos, centras en un de esos barrios, ¿no? No sé cómo se... Ahora sí, me viene el Coballo. De Coballo, eso. Efectivamente, ¿no? Con las viviendas de protección oficial vaciáronse muchos pueblos para traer xente a la villa, ¿no? Y fae, pues agora non sei se 4 añinos ou por aí, en el 50 aniversario de uno de esos barrios, del Coballo, que ya era el barrio de los meus abuelos paternos, hice una película documental falando con todos los vecinos y vecines, los recién llegados, los que llevan muy pocos años viviendo ahí, y toda una generación de xente que efectivamente fue uno de los primeros pasos para vaciar las aldeas. Fue un proceso que siguieron ahí esas generaciones que son las de los dos abuelos, las de los míos y todo eso, que marcaron también y que expliquen también mucho de la realidad social actual, ¿no?, de Asturias, ¿no? Pero tú, digamos, esas historias a las que hacías referencia al principio, que oíes y tal, en la tu primera película, en Bernabé, centrábanse o hacían, digamos, eso, camín hacia un periodo de la historia contemporánea nuestra, como y era el de la guerra civil o el de la posguerra, que a ti interesóte particularmente, ¿no?, por les huelgues que sigue teniendo en el presente. Afortunadamente todavía hay, digamos, testimonios de personas que vivieron esa domina, digo afortunadamente, y también desgraciadamente, que la mayoría pues tienen ya una edad, digamos, que probablemente, bueno, pues eso, dentro a lo mejor de 10 años o de más, a lo mejor ya no hay testigos vivientes de toda esa domina. ¿Por qué te esmorecía sobre todo eso? Por ejemplo, la génesis de eso, bueno, podemos igual hacer como un pequeño paréntesis también en por qué te llevó a ti a contar la historia de Bernabé, de algo que ya era un personaje con categoría de mito, ¿no? Sí. Mito popular en el más amplio sentido. ¿Cómo te llevó a ti esa historia y cómo decidiste que era algo pues que necesitaba contarse, que necesitabas contarlo? A mí llegóme oralmente, escuchando, poniendo la orella, y paralelamente haciendo el traballo de xente, unha colección de retratos a xente del meu concello, a xente maior, apecía muchas veces la figura de Bernabé, que, como dices, estaba convertido en un mito ya, ¿no? Tanto era un mito que no se sabía si estaba muerto o vivo. La mitificación llegaba hasta la su inmortalidad casi. Y fui recopilando esas historias orales, después, y ahí el famoso libro de Gómez Fouz, que está en muchas casas. Alguna gente llegó a decirme que en casa, que solo habían leído 2 libros, Moby Dick de críos y el libro de Bernabé. y non lle rara la casa del Oriente que non tenga ese libro, ¿no? Con todas estas historias que fui recopilando, pues elaboré un guión como bien pude con esos años, o como bien supe, y no sé, había de aquí que me fascinaba una historia de que un home pudiera sobrevivir en el monte. Era así como un misterio, y que veo aí ya temas que me sigue interesando, como el paisaje, la memoria, el conflicto. En este caso non era un conflicto, bueno, sí era político tamén, ¿no? Pero non era estrictamente vencellado con la guerra civil y con la lucha de la clase obrera y demás, ¿no? Pero sí era un fecho de rebeldía, de ese paisano que considero que la súa condena non era xusta e tirose al monte, ¿no? Pa non cumplila. Bueno, al final son elementos vinculados tamén a la adolescencia, ¿no? La rebeldía, el non facer por cumplir as normas, bueno, no sé, non escuchaba punk rock, pero bueno, tenía a Bernabé que podía ser unha historia de punk rock.
Cierto, personaxe eso, fuera de la ley, Sí. fuera de les normes también, ¿no? Que por un llau causaba, digamos, en mucha xente, todavía eso, el nome del daba mieu por un llau, Sí, sí. por otros era como también como una especie de Robin Hood o tal, ¿no? Porque, bueno, se suponía que atracaba, digamos, a los ricos, no ellos lo daba a los probes, pero Bueno. por lo menos no robaba a los probes, ¿no? Dieron paso, dieron paso. Cierto, pero ahí sí viste, me imagino también que detrás había todas esas historias que también relacionadas con el monte, con la Claro. resistencia, con la guerra civil, que tuvo ahí incluso eso en Ribesella y en el propio Sella, uno de los últimos episodios con Mazuco ahí muy cerca y fue ahí, digamos, donde tal. Esos fueron, digamos, historias, fuiste ya buscándoles o fueron buscándote a ti esas historias. Bueno, una mezcla de ello, ¿no? Pero sí es verdad que tomé una conciencia más específica con el tema de la guerra civil y la represión franquista y la lucha de la clase obrera, ¿no? Y esos testimonios que iba recopilando a la par que hacía los retratos de xente, iban ya pues focalizándose, centrándose en ese conflicto de la memoria, ¿no? Ese conflicto democrático que en este país todavía non pasamos por él, ¿no? O non lo resolvemos, vaya. Agarró materialidad fílmica, vamos a decir, fue un par de años en 8 filmes sobre la guerra, en el que con 8 piezas audiovisuales pues mostré esos materiales que iba recopilando, orales, documentales, las reconstrucciones que la mi generación tiene que hacer de una memoria ya muy inconexa y que cuesta mucho ya reconstruir. Como comentabas, los testimonios cada vez son más difíciles de llegar a ellos, pero bueno, sigue habiendo maneras de tratar de recuperar la memoria de esta xente y que considero que hay un fecho democrático y tenemos que pasar por él para construir algo. Que un interés compartido con mucha xente que fai cine en Asturias, sí, tanto en documental como en otros xéneros. ¿Cómo expliques tú, digamos, ese interés de generaciones que hay también, digamos, y vemos desde los que vivieron esos tiempos a los que lo sucedieron, hay como un vacío medio y las generaciones que siguen a ese vacío hay un interés por conocernos, ¿no? A través de una historia que nos fue de alguna manera tergiversada, ocultada o callada directamente, ¿no? En el caso particular, digamos, hay también eso, como digamos, aunque suene un poco antiguo, como un compromiso ético también con... Bueno, sí, puede ser. Con el propio... Sí. Volviendo a esa rebeldía de Bernabé, sí, tal, de no acatar les normes, de alguna manera el poder quiso solapar estas historias, ocultales, ¿no? Y a mí eso créeme mayor interés. Si se quiere tapar esto, ¿por qué ya, no? Y reconstruyes ahí pues una preocupación histórica, vamos a decir, o un compromiso ético, político y democrático, ¿no? Con estas historias. Y sin duda pues la mi generación o de alguna anterior, pues ya entamamos a mirar estos años, ¿no? Con mucha más libertad que la que pudieron tener los míos abuelos o incluso los míos pas, ¿no? Que sí tenían la libertad, pero quizás no tenían el bezu o el apoyo colectivo de poder falar de ello, ¿no? Sí, yo creo que tengo ahora en la Laboral una exposición colectiva con varios artistas, Volver a pasar por el corazón, es que acercámonos a la memoria de distintas miradas, bien la política, la sensorial, la familiar, bueno, pero todos miramos al pasado. Hay una preocupación ahí que yo creo que está vencellada también a este mundo tan rápido, sin percuntios, sin que yo creo que olvidamos tan rápido todo y necesitamos, hay una pulsión ahí por buscar anclajes, hacer como un stop, a ver dónde vengo y cómo cómo se construyó el entorno donde estoy. Para pisar pie, digamos. Sí, exactamente, sí. Y incluso en el caso también la propia memoria personal y la familiar también te han servido, digamos, como fonte, digamos, de ese, non solo, digamos, insertada en la colectiva, porque evidentemente non vivimos cada un, ni cada familia, ni cada un en una burbulla, estamos conectados con el resto de la sociedad, pero sí te esmoreció también esa mirada desde el tú presente, desde el tú yo,
hacia ese colectivo que forma la propia memoria personal, ¿no? Sí, después de esa mirada más colectiva, paralelamente también a preguntarme qué papel había tenido la mi familia y en particular la familia de mi abuela materna. Y eran conocidos como los Luna en Ribesella. ¿Los Luna? Los Luna. Como el Papa Luna. Sí, exactamente, sí. Y no era ningún papa. Vamos, todo lo contrario. Y topé pues una represión muy específica que desmembró, desarticuló la familia, no solo políticamente, sino familiarmente. Los hermanos separáronse al exilio, a la fosa común, a la cárcel, desterrados. Entonces, bueno, desestructuró la familia, una cuestión política. Y tuve esa preocupación de afondar mucho. Llevo muchos años trabajando con bastantes archivos, yendo a los espacios en los que tuvieron y construyendo una película que espero lanzar y acabar cuanto antes, porque y era una pulsión muy fuerte contar la historia de la mi familia también, porque sentíame como la responsabilidad personal de que el sufrimiento que ellos pasaron y ellas que se materializara en que pudiera servir para qué más, ¿no? Que el arte non ten por qué servir para nada en concreto, sino hai que facelo porque se considera que hai que facelo, ¿no? E neste caso da pelilla así. Pero sacar da que vamos decir, positivo, artístico, de todo este sufrimiento y contar la historia de ellos, que si non la contaba yo non la iba a contar nadie, iba a quedar solapada por la historia del poder, parecíame como una responsabilidad personal y familiar, ¿no? Y dame, bueno, más libertad contar esta historia de la mi abuela que contar una historia colectiva, que me parece que me cae el peso de la responsabilidad colectiva encima y no siento el valor, o parece que hay que tener mucha responsabilidad para eso. Y con el caso de los Luna siéntome, bueno, más cómodo. Parte de esa historia. Y vamos, antes aludiste varias veces a un proyecto tuyo que de esos proyectos abiertos o un work in progress, sí, o que lle xente, ¿no? Que lleves años con él y ahí tan, digamos, esa xente con nombres y apellidos eses, como que también, vamos, toca esa otra faceta tuya íntimamente ligada al cine, que lle la fotografía, ¿no? Como fotógrafo, en ese proyecto, en esa serie, digamos, hay tan esos rostros, esos personajes reales con nombre y apellido, con vides propias, que también cuenten la su historia, y muchos tienes además recogido sus propios testimonios también orales, ¿no? ¿Qué lle para ti xente, o cómo lo explicarías que lle es el proyecto? Xente lle como el mío pegollo. De los rusos. Sostiense ahí mucha parte de la mi obra o casi toda, ¿no? Y un proyecto abierto que continúo muchas veces trabajando en esa línea, vamos a decir, durante muchos años, de los, yo qué sé, 16 a 20 y pocos, 21, 22, percorrí muchos pueblos de Ribesella con la mi moto, haciendo retratos a la xente mayor y interrogando ellos pola súa vida. Non eran entrevistas, vamos a decir, científicas, antropolóxicas. Yo sempre repito que yo non soy historiador, soy algo cineasta ou traballo con as imágenes, pero sí que yo recopilaba ese testimonio vital que me traxo tantas historias, tantas pallabres, evidenció la existencia dunha lingua que estaba aí. Digitalicé ellos muchos archivos fotográficos personales que para mí construyen, inspíranme mucho. Quizás no construyen después una obra, pero sí me inspiren esos semelles que tantos recorridos tienen en las familias, pero que tampoco tienen después fuera de la puerta de la casa, ¿no? Una película de Luna en la que estoy trabajando en torno a la familia de mi abuela, el gran peso de la imagen lleva luego el archivo familiar fotográfico, ¿no? Pues poder ver las imágenes de toda esta xente y facellos un retrato, que para mí é un acto de conexión moi
é moi íntimo. Hai unha relación aí moi... E un acto de amor, eu creo que falaba desto Carla Simón, que retratar a daquén e un acto de amor e como dar un abrazo, ¿no? E fai, bueno, na pandemia, en esos meses tornei outra vez a ver eses semelles e dime cuenta que me facía falta, bueno, condensalo e facer unha exposición que ya se hubieran visto estes semelles en Ribesella, pero bueno, quería darlles outra forma, incluir os materiales de vídeo que iba grabando con elles tamén, e materializouse nesto nunha exposición homónima xente, que tuvo, bueno, aquí no Vieu, en Xixón, Avilés, este verano tuvo tamén en el Museo Etnográfico de Porrúa, del Oriente de Asturias en Porrúa, e tamén en Loreán, en el festival. Bueno, préstame mucho ver esta xente que muchos de ellos ya non tan, son fantasmes, pero que construyen e construyeron la mi obra, sí. Y recuerdo, yo no sé si tomaste de alguna vez o tienes alguna referencia de proyectos que a mí por lo menos sí me lo evoquen, salvando todas las distancias y la época y todo eso, pero a mí recordábame eso, a proyectos como los de los clásicos fotógrafos americanos, de Robert Frank, de Americans, o de Paul Strand, sí, o Jenny Smith y tal, ¿no? Que digamos que ponían el foco en la xente de normal y corriente, ¿no? La que non sale en les semelles, la que non suele salir de protagonizando les semelles, y a veces que resulta incluso para el espectador habitual casi tan exótica como puedes sacar de individuos de tribus ahí, yuxanísimes, ¿no? Sí, a mí... Eso también te atraía, digamos, el poner frente, o sea, no solo, digamos, ese trabajo que ahora estabas explicando, vamos, perfectamente lo que significa y tal, pero de cara a los espectadores o a la gente que reciben esas imágenes, ¿querías también, digamos, provocar esa respuesta? Sí, eso. Aparte de la mi experiencia personal y tuve este proceso con les semelles, para el espectador obviamente hay otra mirada, ¿no? No hay todo esta mirada que yo pongo, cada uno tiene la suya, y eso es lo bueno, ¿no? Sí, había una preocupación por mostrar, hacer un retrato digno en nosos espacios, sincero, un retrato sincero, a esa xente que non salen les semelles, ¿no? Que non estamos avezados a veles. E tamén unha cuestión tamén por ellos, máis que por el espectador, por esas personas de que sintieran que ellos tamén podían salir en los retratos y estar en una sala de exposiciones, ¿no? Esta corriente fotográfica americana falaba de ella Luisa Fraile, que estuvo de comisaria na exposición, e por embargo a mí les semelles recuérdame máis a Eladio Vejega. Bueno, enorme fotógrafo, sin duda, sí. Y era, vamos, non lle tan conocido, pero, o sea, si aprovechamos aquí también, si alguien tiene ocasión, además hay por ahí, creo, una web de la familia o de una FIA, ¿no? Donde puede verse una buena escolleta de esos retratos de personas, además de un núcleo concreto, ¿no? El pueblo el condado, un Llaviana, personajes, vamos, o sea, son unos retratos. Yo descubrí les semelles de Eladio estando ya facéndoles de xente e dixo, coño, eu estou facendo isto mesmo, ¿no? Tien Ramón Lluís Bande unha pieza dedicada a él, vaya. Tamén xente vinculolo, recuérdame al traballo de Pablo Ardisana, de Xoan Ardisana, el hermano de Pablo, que morrió fai pouco. Tuve la oportunidad de conocerlo moi pouco nos últimos meses, e bueno, hai conexiones aí de retratar a esa xente que non estamos avezados a ver. Y que llegue coherente con eso, como bien decías tú, también con el resto de la obra, que pretende también eso de alguna mente, aunque utilices evidentemente hay otras herramientas, y de si es también, digamos, la parte abierta a lo que tiene también toda creación artística en cuanto a la aportación personal o a la mirada que quieres imprimir, ¿no? Y algo que también lo citaste varias veces, lo dábamos por supuesto como el valor, e incluso falamos al principio de ello en el entorno, y el uso de la lengua, que, vamos, tú concebirías, o sea, todo tu trabajo concebiríaslo fecho en otra lengua, o digamos, o expresado en otra lengua.
Non. O sea, que podría perfectamente... Bueno, podría adaptarse, sí, podría traducirse todo, así, ¿no? sin duda. Pero perdería esa conexión col territorio, ese aura. Walter Benjamin, podemos decir, ¿no? Que hay que lo ancla al sitio y eso, pero un llau, ¿no? Y pero otro, y la lengua en la que yo pienso, sueño y falo cotidianamente, entonces sería como una impostación, ¿no? Facer a mi obra artística nunha lingua que non uso de diario, ¿no? E eu, aparte, tamén lle un posicionamento político. Falo e construyo a obra nunha lingua que mucha xente non reconoce. Bueno, mucha xente en realidad non lle tanta, pero fai mucho ruido. E é un acto político, dai espacio, dai visibilidade. Eu acuérdome cando presenté Bernabé, non era consciente de que estaba facendo lá en asturiano ou non. Ficela na lingua na que me contaron a historia, na que sucedió a historia e na que yo falaba, ¿no? E yo igual les presentaciones de aquí ni me acuerdo, díxome de xuro que dicen que por qué non la ficiste en castellán, que así podía ir a, no sé, a León o donde fuera, ¿no? Sí. Como si tuviera que ir a París, tenía que subtitularse también, o tuvo en el Festival de Lorient y tuvo que subtitularse aunque tuviera en castellano, ¿no? Pero bueno, por embargo la xente non me dixo nada nunca. En xamas tuve un comentario de veían lógico que esa película tuviera en asturiano y de alguna manera estaba normalizado ese fecho, ¿no? Y facer la obra nesta lingua pues tamén é un camín para seguir en el proceso de normalización. Y tú, vamos, aparte del tu trabajo, digamos, más personal o creativo, tienes también explorado, digamos, medios como el de la televisión o, vamos, con ferramientas del documental. Ahí tienes esa serie sobre los quesos de Asturias, ¿no? No sé si tienes algún otro proyecto. ¿Interésate ese medio también o crees que está por explotar en el buen sentido de la palabra las posibilidades que oferta más allá del entretenimiento? Que como a veces se concibe. Sí, obviamente no. Na televisión hai un camino todavía moi fondo por traballar e tendremos que pararnos a definir que lle agora la televisión, si la televisión lle enchufar la televisión o lle ver el YouTube en el teléfono o Twitch, ¿no? Supongo que dentro de unos años habrá que instalar, igual que instalamos ¿cómo era? La televisión digital terrestre, ese aparatino que nos pusieron, habrá que adaptar ahora a unos años a la xente a poner Twitch o algo así, ¿no? E un camín que non tengo unha pulsión como tengo por contar unha historia como la de Luna ou 8 filmes sobre a guerra, por exemplo, ¿no? Pero é unos traballos que me faen poder comer todos los días, esa costumbre que tenemos. Entonces, y estoy agradecido también porque puedo trabajar de lo que me presta, ¿no? Que con la imagen. Bueno, también estoy agradecido por estar en Asturias trabajando de esto, ¿no? Que non lle un espacio moi propicio. Hai mucho por facer en el sector audiovisual en Asturias. La televisión autonómica non me parece que cumpliera con as expectativas con las que se fizo, ¿no? Non hai un texido audiovisual construído e específicamente en el cine pues hai mucho traballo que facer, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Yo consuélome que como está tú por facer, hay mucho que hacer y eso es motivante, ¿no? Pues sin duda, vamos, y estaremos también atentos a lo que faigas ahí, que a partir de ahora, que vamos, que siempre resulta, yo creo que de interés, y recomendamos a todos los oyentes de este podcast que llega al Sofim. Aquí, como en los medios como la televisión, también tenemos el tiempo y vamos, muchas gracias, Pablo, por la tu conversa y por las cosas que nos aportaste. Gracias a ti, Pablo. Nayuri, un espacio a Fallaizu pa falar posao.